Muy buenas tardes. Ya estamos listos para compartir contigo una palabra de parte de Dios. Espero que te puedas quedar en esta hermosa tarde de miércoles para disfrutar de la palabra, para orar por ti. Si tú tienes necesidades, no dudes en escribirla ahí en los comentarios, tus peticiones, que con gusto vamos a estar orando por ti, por tu familia o por todo aquello que necesites. Si puedes, etiqueta a alguien o comparte esta transmisión con alguien. El día de hoy vamos a aprender acerca de cómo leer la palabra de Dios. Tal vez a ti te ha pasado en algún momento que has empezado a leerla y no sabes ni por dónde empezar, o tal vez no la entiendes, y hoy vamos a darte algunos consejos para que puedas empezar a tener un devocional diario, cómo iniciar leyendo la palabra de Dios. Así es que va a estar bueno el día de hoy, no te puedes ir, quédate con nosotros esta media hora que vamos a compartir contigo una palabra. Amén, Dios te bendiga, sé bienvenido. Vamos a orar, por supuesto. Puedes escribir aquí en los comentarios si tienes alguna petición, alguna necesidad, algo por lo cual te gustaría que oráramos. Bueno, puedes escribirlo aquí. Y mira, hoy queremos compartirte, deseando como siempre que sea de ayuda, sea de bendición para ti, para que puedas tener tu devocional diario. Dios mandaba el maná diario al pueblo de Israel. Ellos debían de recoger el maná diariamente. Cuando recogían de más, bueno, pues el maná se engusanaba, se descomponía, y de tal manera que ellos tenían que hacerlo diariamente. De igual manera, nosotros también debemos de entender que la lectura de la palabra de Dios es diario, todos los días. Así como nos alimentamos físicamente y cuando no lo hacemos andamos débiles, sin fuerzas. De igual manera, espiritualmente, cuando tú y yo no leemos la palabra de Dios, pues vamos a andar también débiles, sin fuerza espiritual, sin ganas de muchas cosas, porque nos falta el alimento espiritual que nos da la palabra de Dios. Y la Escritura misma da testimonio acerca de sí misma, que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para estar preparados para toda buena obra. Es el plan de Dios para nuestra vida, y entonces la palabra de Dios forma nuestra vida, forma nuestro carácter, moldea nuestro temperamento, nos ayuda a vivir mejor. Qué importante es que diariamente tú y yo meditemos, pasemos tiempo en la palabra del Señor. Y le voy a pedir a mi esposa que ella me vaya ayudando en esta mañana, porque vamos a ver algunos puntos importantes de cómo podemos hacer un devocional diario. Pero primeramente te quiero comentar lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 23 al 25. Dice la palabra de Dios así, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Fíjate que ya nos va marcando un punto, que debemos ser hacedores de la palabra. ¿Qué significa ser hacedor? Pues vivir la palabra de Dios, ponerla en práctica, obedecerla y ponerla en práctica. Porque podemos solamente escuchar la palabra, y a todos nos parece bien la palabra, a todos nos agrada bien la palabra, bueno, a la mayoría. Mas sin embargo, a la hora de llevarla a la práctica en nuestra vida, de ponerla por obra en nuestra vida, pues a veces hay un largo trecho entre leerla, escucharla y obedecerla. Entonces, y continúa diciendo Santiago, dice: este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, dice, este será bienaventurado en lo que hace. Wow, ya veíamos ayer el tema de las bienaventuranzas, que significa doblemente bendecido, doblemente feliz, próspero, feliz, bonanza, tranquilidad, entre otras tantas
definiciones que pudiéramos encontrar de bienaventurado. Pero dice aquí que la palabra de Dios es como un espejo. Cuando tú y yo nos levantamos en la mañana, muchos en el baño tenemos un espejo y en él primeramente nos vemos si estamos peinados, si traemos la lagaña, si algo por ahí está mal puesto, alguna mancha en nuestro rostro. Bueno, pues procuramos lavarnos, limpiarnos, peinarnos bien. Para eso nos sirve un espejo, para ver las imperfecciones que pudiéramos traer físicamente. Y cuando lo vemos, pues eso nos lleva a corregir aquello que tal vez nos falta peinarnos, tal vez nos falta a las mujeres, el maquillaje, qué sé yo, tantas cosas que pudiéramos corregir, la barba, el bigote, el corte. Uno dice, ay, jole, ya me falta el corte de cabello. O dices, este tinte que traen las mujeres, luego dicen, ya se me está decolorando, ya me falta un retoque. En fin, tantas cosas que uno pudiera ver cuando va en un espejo. Y entonces, cuando uno se ve, eso nos lleva a corregir. Dice el apóstol Santiago, dice, muchos van a verse al espejo y se ven y dicen, ok, aunque necesito peinarme, pues no me peino. Aunque las mujeres dicen, necesito pintarme, pero pues no me pinto. Aunque necesito hacerme el corte, pero pues no lo hago. Entonces dice que este es un oidor olvidadizo. Porque ve, pero se olvida cómo era y así anda por la vida, ¿verdad? Despeinado. Estos son de una manera muy práctica, muy sencilla, como el apóstol menciona o nos da el ejemplo de cómo nosotros a veces podemos encontrarnos también cuestiones en la palabra de Dios. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, debemos de verla como si fuera un espejo. Cuando uno ve allí y ve cuestiones, uno prácticamente es como si se estuviera viendo a un espejo. Cuando uno lee la palabra, te metes en la escritura y te identificas con alguna historia, con algún personaje, con alguna situación, con el carácter de alguna persona, con algún temperamento que no ayuda mucho. A veces uno se identifica y es allí cuando la palabra empieza a cobrar sentido en nosotros, porque ya nos está mostrando áreas de nuestra vida que tienen que ser cambiadas. Y cuando las hacemos, bueno, nos convertimos en hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y hoy te quiero mostrar con un ejemplo muy claro cómo tú y yo podemos profundizar en la palabra de una manera muy, muy sencilla. Vamos a aprender cómo leer la palabra de Dios y cómo permitir que esa palabra que estamos viendo se convierta en un espejo para nuestra vida. Te voy a leer el Salmo 1 y luego vamos a ver algunos puntos importantes. Un salmo, por cierto, muy, muy hermoso, donde podemos aprender acerca de la importancia también a leer la palabra de Dios. Dice así, le voy a pedir a mi esposa que me ayude a leerlo. Claro. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Wow, amén. ¿Cuántos pueden decir amén a este salmo que se cumpla en nuestra vida? Fíjate cómo comienza diciendo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, vamos a ver algunos puntos para poder profundizar, y reitero, de una manera muy sencilla a lo que Dios nos puede estar mostrando en la palabra de Dios. El primer punto que pudiéramos mencionar, ahora tú puedes agarrar un versículo, puedes agarrar un capítulo completo, puedes agarrar una parábola, o puedes leer un capítulo completo y de allí ir sacando estos puntos que vamos a mencionar. Y el primer punto sería: ¿qué me enseña este pasaje acerca del carácter de Dios? Wow. En este punto, por ejemplo, yo aquí puedo ver el carácter de Dios. Es que Dios es un Dios justo.
porque dice que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando nos habla de ley, nos habla de justicia. Entonces también puedo ver que Dios aborrece la maldad. Entonces uno de las características del carácter de Dios es que Él es bueno. Yo aquí ya aprendí 2 puntos. Número 1, ¿qué me enseña este pasaje acerca del carácter de Dios? Entonces, aquí yo puedo identificar dos cosas acerca del carácter de Dios. Número 1, que Dios es justo y que Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 2, hay otra cosa que tú y yo debemos identificar cuando leemos la palabra de Dios, porque eso nos va a ayudar bastante y esta nos gusta mucho a todos. ¿Hay alguna promesa de Dios que deba reconocer y hacerla mía en esto que acabo yo de leer? Por supuesto que en este salmo es muy amplio y es muy completo, y la palabra de Dios dice que serás bienaventurado y que todo te saldrá bien. Allí ya hay una promesa. La primera es que seremos bienaventurados. La primera promesa es que somos felices, o seremos doblemente felices. Si hay alguien triste, si hay alguien que está en angustia, si hay alguien que está en desesperación, pues la primera promesa que el Señor nos da es que seremos felices, que seremos bendecidos. Hoy en día, ¿cuánta gente no necesita ser feliz? Mucha gente vive en angustia, en duda, en preocupación, en temor, en incertidumbre, sin paz. Y cuando tú y yo leemos esto nos llena de felicidad. Pero además dice que todo lo que hace prosperará. Esto nos habla de una de las promesas que Dios menciona es que seremos prósperos. Entonces, aquí la palabra de Dios dice que seremos prósperos en todo. Wow. Dice, en todo lo que haga prosperará, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en la empresa, en el trabajo, en el negocio, en la profesión. En todo, dice la palabra de Dios, que vamos a ser prosperados. Ahora bien, la prosperidad de Dios, como dice la misma escritura, es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza. Entonces, aquí hay un sinfín de promesas de Dios para nuestra vida en esta historia, en este salmo que estamos leyendo. Punto número 3, espero que te esté ayudando esto. Cuando leemos ese pasaje, ¿está revelando algún pecado en particular que deba esforzarme por evitar? ¿Habrá algún pecado que la palabra en esa historia o en ese pasaje que estoy leyendo me confronta con algo? En esta historia, pues el salmo es muy amplio porque dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, aquí cuando habla de pecadores, nos debe llevar a meditar en nuestros caminos. Híjole, ¿habrá alguna área en mi vida en la cual yo estoy pecando? ¿Qué es pecado? Todo aquello que no agrada a Dios, todo aquello que va en contra de la palabra. Entonces, este salmo bien nos ayuda a meditar en nuestros caminos. ¿Cómo están mis pasos delante de Dios? ¿Hay algún pecado que deba reconocer? Fornicación, adulterio, hechicería, idolatría, perversión, maldad, robo, ¿qué otro? Ayúdame. Tantos pecados que pudiéramos mencionar, no me alcanzaría el tiempo para mencionarlos, pero uno puede ir identificando, híjole, necesito cambiar esto, necesito dejar de echar mentiras, necesito dejar de robar, necesito de practicar este pecado, porque si no puedo ser parte de todos aquellos que no agradan a Dios y que serán arrebatados como el viento, dice la palabra. Entonces, esta escritura nos lleva a hacer un checklist en nuestra vida de cómo está mi relación delante de Dios, cómo está mi condición delante de Dios. Entonces, ya llevamos tres puntos. Y número 4, ¿está dando Dios algún mandato que debo obedecer? En este salmo, pues claro que hay mandatos.
número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. De entrada, hay un mandato ahí que, pues, tener cuidado con quienes nos relacionamos. Tener cuidado de aquellas personas con las cuales nos están rodeando. Nos están ayudando a cumplir el propósito, nos están ayudando a alcanzar el plan de Dios para nuestra vida. Y luego dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces aquí veo otro mandato que bien sale a relucir. El mandato es leer la palabra de Dios. Wow, ya nos estamos metiendo en aprietos. Entonces aquí el mandato es leer la palabra de Dios. Y aquí vendría la pregunta, ¿la estoy leyendo? ¿Estoy meditando en ella? Pero no solamente el mandato es leerla, el mandato también es deleitarme, disfrutarla, gozarme con ella. Yo en algunas ocasiones he disfrutado, en algunas ocasiones la he degustado tanto que en ocasiones he terminado llorando, porque a veces me identifico con algunas cuestiones y digo, yo era esto, pero por la gracia de Dios el Señor me limpió, el Señor me perdonó, yo iba destino a la muerte, yo iba destino a la destrucción, y a veces uno termina llorando y con un corazón agradecido con Dios por la obra que Él ha hecho en nuestra vida. Y es ahí cuando uno empieza a deleitarme y dices, wow, yo estaba así y ahora ¿qué tiene el Señor? No, yo tengo promesas de bien, mi voluntad es buena, es agradable y perfecta, todo ayuda para bien a los que son llamados conforme a sus propósitos. Entonces cuando uno lee todas esas promesas que ya las identificamos, entonces nos deleitamos, nos gozamos. Pero además el mandato también, aparte de leer la palabra, aparte de deleitarnos, como en este salmo, dice que debemos meditar en ella de día y de noche. Y es aquí la importancia donde yo en lo personal me gusta leer la palabra de Dios por la mañana. ¿Por qué? Porque a veces leo cosas y que no les encuentro ningún sentido. A veces batallo para comprender algo, pero luego estoy en el transcurso del día y ¿qué querrá haber decidido el Señor? ¿Qué nos querrá decir a través de esta palabra? Por ejemplo, ¿a cuántos les ha tocado leer las genealogías? Esos nombres largos. Por ejemplo, Mateo, todo el primer capítulo de Mateo nos habla de la genealogía de Jesús. Y a veces uno dice, qué aburrido es esto, ¿cómo le encuentro sentido? Pero a veces uno empieza a encontrar el sentido cuando encuentras, por ejemplo, la definición de algún nombre o el significado, mejor dicho, del nombre de algún personaje y cómo comienzas a hilar la historia entre una generación y la otra. Pero eso lo vemos cuando meditamos en la palabra de Dios. De hecho, también cuando comparamos, por ejemplo, hoy tenemos la fortuna de tener muchas traducciones de la palabra de Dios. Entonces, hay por ejemplo, la versión Reina Valera, que es casi toda la que todos leemos, una versión española, porque dice vosotros, sois, estabais. Es una versión española, no es que Jesús haya sido español, pero era la traducción español de Cuasidoro de Reina Valera. Y entonces hay algunas palabras que son un tanto antiguas en el buen sentido de la palabra, que a veces a nosotros nos cuesta, pero por ejemplo ese mismo versículo lo llevamos a la traducción lenguaje actual y dices, esto quiso decir. Entonces cuando leemos palabras o en alguna otra traducción, a mí me gusta por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho, nos da un sentido ni tan atrasado ni tan moderno. A mí en lo personal me gusta mucho esa versión y a veces disfruto estar comparando un versículo con otro versículo, porque eso me da claridad, me da entendimiento, me da luz, me da dirección, y eso me ayuda considerablemente, y ahí es cuando le empiezo a hallar el gusto a la palabra, hallar el gusto a la lectura, o lees algún comentario de la palabra, o alguna palabra no la entiendes y la investigas en el diccionario, sea en internet o sea en un diccionario físico, y cuando uno va descubriendo y va hilando algunas cosas, allí es que comienza a sentirnos deleite en leer la palabra de Dios, de buscar lo que el Señor quiere decirnos para nuestra vida. Entonces, el mandato aquí en este Salmo 1 sería, número 1, leer la palabra, deleitarnos.
Número 3, meditar en ella de día y de noche. No es una opción, no es una alternativa, es un mandato de Dios, porque necesitamos ese alimento para nuestra vida. Entonces, otro punto importante, número 5. ¿Cómo debería afectar esta verdad que estoy leyendo en mi trato con los demás? Wow, y cada vez nos metemos más en aprietos. ¿Por qué? Porque cuando leemos la palabra de Dios, mi amado, estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, pero aquí estamos. Y amar a Dios es amar a la gente, es amar a los hombres. Servir a Dios es servir a los hombres también. Entonces, la palabra de Dios nos va a llevar a relacionarnos mejor con nuestros seres semejantes. Por eso dijo el Señor, resumió los mandamientos en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo aquello que leemos en la palabra que nos va a afectar, nos va a llevar a mejorar nuestra convivencia con las demás personas. En este caso, el Señor está haciendo remembranza a que dice el versículo 5 del Salmo 1, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces aquí la palabra me está llevando a que yo debo de vivir en justicia. Y cada quien nos metemos en aprietos también. ¿Por qué? Porque vivir en justicia es no andar haciendo tranzas. Vivir en justicia no es dar kilos de 900 gramos. No, andar en justicia es cumplir con lo que prometemos, ser justos. Entonces, la palabra de Dios ya me está diciendo que el Señor se goza en la justicia, que Él tiene cuidado aún de los justos. Entonces, a mí me debe de llevar a vivir en justicia delante o con aquellos que me están rodeando. Entonces, fíjate qué interesante, cómo la palabra de Dios nos va confrontando, nos va moldeando, nos va dando mandamientos y nos va llevando a tener una mejor comunión, una mejor interacción con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué tal si de pronto el Señor dice en otra palabra, por ejemplo, que debemos de perdonar? Híjole, ahí ya nos lleva a tener un trato de perdón con aquellos que nos rodean, a vivir en el perdón, a soltar el perdón o a pedir perdón también, ¿verdad? Porque a veces nos enfocamos en que no me perdonan, deben de perdonarme, o perdonamos, pero yo no quiero pedir perdón, en fin, tantas cosas. Entonces nos lleva a tener una buena relación con los demás. Y punto número 6, ¿está mi espíritu en armonía con lo que el Espíritu Santo está diciendo? En otras palabras, yo creo lo que el Espíritu Santo está hablando. Hay personas que dicen, no, yo no creo que Dios quiera prosperarme. Entonces, ahí habría que analizar cómo está mi espíritu. ¿Estoy creyendo lo que el mismo Espíritu está diciendo? Porque yo puedo decir, no, yo no creo que Dios pueda bendecirme. Mira todo lo que he hecho, todo lo malo que ha sido. Yo creo que yo me merezco lo peor. Yo no creo que Dios pueda bendecir a mi familia. Yo no creo que Dios pueda darme una familia. Yo no creo que pueda tener un trabajo. Yo no creo que me pueda ir bien después de todo como yo he vivido. Y es ahí donde uno debe analizar. ¿Creo lo que estoy leyendo? ¿Me estoy alineando a lo que el Espíritu Santo está diciendo? ¿Creo lo que Él tiene preparado para mí? ¿O realmente no creo que eso sea para mí? Pero ahí es donde uno aprende a ver la bondad, la misericordia, el perdón, el favor. Y es cuando la palabra de Dios nos dice que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Y ahí es cuando la palabra de Dios dice, wow, efectivamente, mi espíritu me dice que yo no merecía esto, pero la palabra de Dios me dice que no es por obras, que es por gracia, que es por perdón, que yo no tengo que hacer nada, solamente recibirlo. Y wow, es ahí cuando la palabra de Dios se hace viva, se hace carne y nos lleva a ser agradecidos con Dios. Y aquí entra el otro punto que te quiero mencionar y el último. Bueno, perdón, falta otro. Ahora 2. Expresa este pasaje una verdad acerca de Dios, de la salvación, del pecado, del mundo o de mi comportamiento personal sobre el cual necesito entender mejor con la ayuda del Espíritu Santo. Wow. Mira, aquí pudiéramos decir, el mundo nos enseña que el que no tranza,
no avanza. Este es un dicho mexicano. Pero la palabra de Dios aquí me está diciendo que el que medita en la ley de Jehová será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, dará su fruto a su tiempo, su hoja no caerá, todo lo que hace prosperará. Pero el Señor también nos está hablando de justicia, de que debemos de ser justos. Híjole, pero yo traigo esa idea de que el que no tranza no avanza, pero aquí la palabra de Dios me está diciendo que debo hacer las cosas bien. A veces eso, mi hermano, nos cuesta entenderlo. Cuando hemos vivido toda una vida lejos de Dios, cuando han sido 20, 30, 40, 50, 60 años o más, lejos de Dios, y de pronto venimos y nos confronta esta palabra, es ahí donde necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Señor, revélame esta palabra. Por eso cuando el Señor les habló del perdón a los discípulos, ellos le pidieron, Señor, aumentanos la fe. Auméntame la fe para creer que el perdón me conviene a mí. Auméntame la fe para creer que el perdón me hace libre. Auméntame la fe que eso que tú me estás diciendo realmente me conviene a mí. Y es ahí donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que Él nos convenza, que Él nos enseñe. O si hablamos de los diezmos y de las ofrendas, de dar, eso se nos tiene que revelar. A veces, ¿cómo va a ser posible que si yo tengo 1,000 pesos y le doy 100 al Señor, y si con 1,000 no me alcanza, pues con 900 menos? Es ahí donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos enseñe, para que Él nos revele, para que Él nos muestre, para que nos alineemos con la ayuda del Espíritu lo que Él está haciendo. Y otro punto importante, y con este cierro, punto número 8. De todo lo que leímos, habrá algo por lo cual debemos alabar al Señor. Wow, en este salmo por supuesto que hay mucho que alabar. Dice, en la palabra de Dios, dice que seremos como un árbol junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Wow. Entonces, aquí debe de brotar una gratitud en nuestro corazón. Debe de brotar una alabanza, debe de brotar una adoración. Wow, Señor, tú me estás diciendo que si yo te obedezco, aún a pesar de toda mi vida que he llevado, me estás diciendo que yo puedo encontrar la prosperidad, me estás diciendo que yo puedo encontrar la bendición, me estás diciendo que yo puedo encontrar el desarrollo, me estás diciendo que tú tendrás cuidado de mi vida, de todas las cosas. Entonces brota una alabanza, brota una adoración, brota gratitud. Y mi amado, entonces la lectura, cuando vemos estos puntos que te acabo de mencionar, estos 8 puntos, 8, ¿verdad? Fueron, la palabra de Dios cobra total sentido en nuestra vida. La lectura deja de ser una lectura aburrida, tediosa. Nos metemos tanto en la palabra de Dios que terminamos disfrutándola, terminamos viviéndola y terminamos viendo la bendición de Dios en nuestra vida. Esta palabra que menciona el Salmo 1 se cumpla en tu vida, que por cuanto te has determinado a obedecer al Señor, a seguirlo, a meditar en su ley. Es un proceso. En la medida que tú y yo vamos avanzando, leemos la palabra, la escudriñamos, nos vemos en el espejo, nos peinamos, nos alineamos, nos corregimos nuestra vida, comenzaremos a ver la bendición de Dios en nuestra vida. Que seas próspero, que seas bendecido en cada área de tu vida que te has determinado honrar y bendecir al Señor. Espero que estos puntos sean de bendición para tu vida, que te ayuden y que despierten una hambre de la palabra de Dios, que despierten en ti una pasión. Amén. Que despierten en ti una búsqueda intensa de la palabra de Dios. Dice la misma escritura que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Otra versión dice que el pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra, de los principios, de la ley del Señor. Así que te animo, te exhorto con todo mi corazón. Lee la palabra de Dios, medita en ella, escudriña en ella, porque vas a ser bienaventurado, como lo dice este salmo. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Amén, Señor. Tu palabra es verdad, nosotros Amén. la creemos con todo nuestro corazón, Amén. Creemos lo que dice Amén. ella. Sí, y Señor. Hoy te pedimos, amado Espíritu Sí, Santo, Señor, que todo lo que aprendemos lo llevemos por obra. Amén.
que lo que enseña tu palabra acerca de ti, Amén. Señor, Sí, Señor. lo podamos llevar por obra cada Amén. que lo leemos, Amén. cada que Sí, meditamos Señor. en ello, como dice este salmo, Señor, Amén. que de día y de noche podamos correr a la fuente de agua viva que es tu palabra. Amén. Que Señor. podamos Sí, encontrar Señor. en ella, recibir en cada palabra la enseñanza acerca Amén. de tu Sí, carácter, Señor. Amén. acerca de tu amor. Amén, Que Señor. cada que corramos a la fuente podamos ser saciados. Amén, Que Señor. tú sacies de bien nuestra boca. Amén, Señor. Siempre, Señor, que a través de ella, y a través Señor. de ella también Amén. poder Sí, Señor. bendecir a Amén. otros. Sí, Señor. Señor, que lo que leemos, lo que hacemos, Señor, pueda Amén. Sí, ser de Señor. bendición para otros, porque es ahí donde toma sentido tu palabra, Amén. Señor. Amén. Sí, Señor. Que afecte positivamente Amén. en mi trato con los demás. Sí, Señor. Cada que yo Sí, leo Señor. la palabra, Señor, que sea, Señor, para los demás un Amén. deleite Amén. también, Sí, que Señor. se pueda notar, Amén, Señor, Señor. que lo Sí, estamos Señor. haciendo de manera correcta. Amén, Señor. Que si necesitamos cambiar algo, que tu Espíritu Santo nos enseñe. Amén. Necesitamos Sí, Señor. discernimiento para entender tu palabra. Amén. Tal vez hay cosas que en algún momento no entendemos, Amén. pero el Espíritu Santo es el que se encargue de eso, de Amén. ayudarnos Sí, Señor. a discernir cada palabra, que no nos quedemos con Amén. dudas. Amén, Señor. Si aún dudamos de algo, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia, Amén. de Sí, juicio. Señor, que, Amén. que Sí, tu Señor. Espíritu Santo sea el Amén. que Sí, Señor. venga sobre Amén. nuestras vidas y Amén. nos ayude a creerla Sí, sí. con Sí, sí. firmeza, porque toda tu palabra es viva, Amén. es eficaz. Si hay algo que agradecer, Amén. Señor, Sí, que Señor. también seamos Amén. Sí, agradecidos. Señor. Que cada Sí, día, sí, Señor, sí, al Señor. leer Amén. tu Sí, palabra, Señor. podamos Amén. deleitarnos en ella y Amén. entender Sí, Señor. que somos privilegiados, Amén. que somos bienaventurados, que Amén. somos bendecidos Amén. Sí, por Señor. tenerte a ti, por tener Amén. tu Sí, palabra Señor. y Amén. por tener todas las cosas que nos Amén. permites Sí, Señor. disfrutar en esta vida. Amén, Saber Señor. que hay Gracias, mucho Padre. más que agradecerte, que cuando somos agradecidos hay puertas que se abren a la gratitud. Por causa de la gratitud Amén. hay Sí, Señor. bendiciones que llegan. Padre, te damos Amén. muchas gracias Amén. por este tiempo, por esta tu palabra, por Amén. cada hijo Sí, tuyo Señor. Amén. conectado Sí, sí, en sí, esta Señor. hora, Señor. Amén. Oramos. Amén. Oramos, Sí, Señor, Señor. por las necesidades también. Amén. En esta tarde ponemos delante de ti la vida de la Amén. señora Sí, Señor. Estela Amén. Ollervides, Padre. Ella está internada en ese hospital en la Sí, ciudad Señor. de San Luis Potosí. Mi Dios, tú conoces su vida, su corazón, Amén. su Sí, entrega. Señor, tú conoces todo de ella, Padre. Amén. Oramos, Sí, nos Señor. unimos en oración. Intercedemos en esta hora juntos a favor Amén. de ella, Sí, Padre, Señor. para que tú tengas cuidado, Señor, y que esa Amén. cirugía Sí, que Señor. está programada para el día de mañana Amén. a las Sí, 6 de Señor. la tarde, mi Dios, si está Amén. en tus Sí, planes, Señor, aun que no tenga que ser intervenida, puedes tú sanarla. Amén. Sí, Creemos que tú Señor. tienes poder para sanarla. Amén, Señor, y si es necesario que los Amén. doctores Sí, intervengan, Padre, guía tú sus manos. Amén. Guía tú, Señor, durante todo el tiempo de la Amén. cirugía. Sí, Señor. Le pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu le dé paz, Amén. Señor, en este Sí, Señor. tiempo. Amén. A ella y a toda su familia. Amén, Padre, Señor. en el nombre Amén. de Jesús la bendecimos. Amén. La bendecimos, la cubrimos con tu sangre preciosa. Padre, Amén. Sí, Señor. en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios te bendiga, que tengas una excelente tarde. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias por ayudarnos a compartir también. Como siempre, deseando muchas bendiciones para tu vida, que te vaya bien. Amén. Que se cumpla el Salmo 1 en Sí, tu vida. Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana, 6 de la tarde.